Hola, bienvenidos a Abogacía Trabajando. Soy Rodrigo García y el día de hoy tendremos como invitados a Gilberto Chávez y Luis Vázquez, con quienes estaremos hablando sobre los alcances y retos de la reforma en materia de subcontratación. Acompáñenos. El licenciado Luis Vázquez es coordinador de la Comisión de Derecho Fiscal de la Barra Mexicana de Abogados, cuenta con estudios de licenciatura en la Universidad Iberoamericana y de maestría en la Georgetown University. El maestro Gilberto Chávez Orozco es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, es director general del Instituto de Posgrado en Derecho, presidente de la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo y es coordinador de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Barra Mexicana de Abogados. Gil, Luis, bienvenidos, muchas gracias. La primera pregunta que les haría a ambos sería, en su óptica, ¿cómo ven esta reforma ya ahora sí aterrizada, que ya es una realidad, vamos a llamar, en materia de subcontratación? Muy bien, pues es una reforma trascendental, Rodrigo, que genera un nuevo esquema y que regulariza lo que es una situación que viene padeciendo hace algunos años para poder normalizar la relación laboral entre un patrón que recibe los servicios de los trabajadores y el que los presta, eliminando al intermediario subcontratista. Y en ese sentido los incorpora a lo que es una nómina con los beneficios que podría tener el que estén dentro de la estructura de la empresa que es la generadora del empleo y la generadora de la riqueza para poder tener beneficios no solamente de las prestaciones que ahí se otorguen, sino también de un eventual reparto de utilidades en las empresas. Es importante, implica muchas cosas que habría que apuntar y que espero que tengamos la ocasión de hacerlo. De la parte fiscal, yo creo que la parte más importante de la reforma es que, o el efecto más importante es que estas estructuras extremadamente abusivas, por no llamarles delincuenciales, pues claramente están en el ojo de la mira de esta reforma. La idea es que con esto desaparezcan. Seguramente tratarán de continuar en la medida de lo posible, pero con unas sanciones muchísimo más endurecidas, consecuencias mucho más graves y y desafortunadamente también para quienes, no solamente para quien las promueve, sino también para quien la contrata, ¿no? Entonces, esto va a generar que obviamente haya el tema de defraudación que existía, que en muchos casos era la versión más abusiva de este tipo de estructuras, que no nada más buscaban el tema de PTO, sino que además había una defraudación fiscal que era el tema de seguridad social, que nos pagan cuotas o que no se pagaban retenciones de salarios, etcétera. Esa parte yo creo que que es tremendamente beneficiosa para todos, porque, bueno, genera recaudación, ¿no? Ahora, ¿qué leyes son las que se reforman y en qué sentido? Son 8 leyes. Son la Ley Federal del Trabajo, la Ley del IMSS, la Ley del ISSSTE, la Ley del IVA, la Ley del ISR, el Código Fiscal de la Federación, y se incorporaron en este último esquema de legislación 2 leyes más. La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que regula las relaciones entre el Estado y sus trabajadores, y la ley reglamentaria de la fracción 13 bis del apartado B del artículo 123 de la Constitución, un nombre larguísimo, que regula las relaciones de la banca de desarrollo con sus trabajadores. Son estas 8 leyes las que se han modificado y en las cuales se ha globalmente establecido, entre comillas, la prohibición de la subcontratación. Digo entre comillas, Rodrigo, porque realmente sí se permite, nada más que se regularice y se establece quiénes son, obras y trabajos especializados o bien relacionados, que no sean similares al objeto social de la empresa o a su actividad comercial preponderante. En ese sentido, hay un gran beneficio para muchos trabajadores y te quiero dar un dato duro. Por ejemplo, en el tema del apartado A, el universo de los trabajadores que bajo esta reforma se ven beneficiados ronda los 4,5 millones que hoy día se dice que están subcontratados y que en términos de esta reforma ellos pasarían a formar parte directamente de la nómina y de la estructura de la empresa que es la beneficiaria final de los servicios. En lo que son los trabajadores del apartado B y de la ley reglamentaria de la fracción 13 bis, que se conoce como una ley bancaria burocrática,
Pues ahí sí es indeterminado porque el universo es muchísimo mayor, no hay una especificidad de cuántas son las empresas subcontratistas y cuál es el volumen de los trabajadores. Pero debe ser cuando menos otra cantidad igual o mayor que estos 4 millones. Entonces, esto ya implica un cambio muy importante, relevante, porque afecta o beneficia, según se vea, a un gran universo de factores dentro de lo que es el mundo del trabajo, trabajadores y patrones públicos y privados. De la parte fiscal, básicamente tenemos primero unas reglas generales en el Código Fiscal, hablando de subcontratación y en cierta esencia descansan sobre lo laboral. Y después reglas particulares en ley de impuesto a la renta y ley de impuesto al valor agregado sobre requisitos de, por un lado, deducibilidad y acreditamiento del IVA trasladado, ¿no? Y efectivamente, como dice Gilberto, yo creo que la parte más importante aquí es que la subcontratación laboral sí se prohíbe, pero hay digamos, una permisibilidad de cierto tipo de servicios particulares, que son estos llamados especializados, que sí tendremos que cumplir por un lado con unos temas laborales y por otro lado con unos temas fiscales, ¿no? Para que sean válidos. Y en esta parte de servicios especializados, por ejemplo, como abogados, ¿entraríamos en ese catálogo? Porque además entiendo que como empresa tienes que estar registrada ante la Secretaría del Trabajo. ¿O cómo aplicaría, por ejemplo, la parte de especialización? ¿Cómo lo considera esta reforma? Esa es una pregunta que nos hemos hecho no solamente los abogados, sino también los contadores, los administradores, Claro. los que llevamos a cabo servicios profesionales especializados. Pero la ratio legis de esta reforma no tiende a incluir dentro de este esquema a los prestadores de servicios profesionales que tienen auténticamente una actividad de orden profesional, sino a evitar esa perniciosa costumbre o formalidad de que a los trabajadores se les externalice a través de subcontratistas externas o internas, el outsourcing o el insourcing, de quienes prestan un servicio personal subordinado. El prestador profesional, como lo somos nosotros, no tenemos una prestación de servicios subordinada, sino que es independiente. Seguimos lineamientos, pero no seguimos órdenes, no tenemos horario, no tenemos entonces los requisitos que la ley establece para ser un trabajador y por ende no debemos estar contemplados. Porque sería muy grave que en términos de la reforma, los subcontratistas de obras o servicios especializados que deben estar registrados ante la Secretaría del Trabajo y que de no hacerlo y prestar un servicio se incurriría inclusive en delitos y en multas severas económicas, tuviéramos que estar registrados como subcontratistas cuando no es esa nuestra función natural. Los trabajadores que tienen que estar en este régimen, que están inmersos dentro de la reforma, son afiliados o deben estar afiliados al Seguro Social como trabajadores. Los prestadores de servicios profesionales no lo estamos. Y déjame hacer aquí este paréntesis en el tema de la Seguridad Social como un alcance y beneficio de esta reforma. El efecto nocivo que generaba esta subcontratación, o que todavía hasta la fecha sigue existiendo, es que muchas subcontratistas no escribían a sus trabajadores ante el Seguro Social con afectación a las finanzas del Seguro Social y a las del SAR y a las del Infonavit. Pero hay algunas que inclusive lo hacían, si bien lo cumplían, de manera subregistro, con un salario inferior y entonces igualmente se afectaban las finanzas y afecta también, por supuesto, la parte fiscal porque los impuestos que se generan son diferentes. Nosotros como profesionistas, prestadores de servicios profesionales independientes, no estamos comprendidos dentro de ese esquema. Déjeme tal vez poner unos ejemplos, totalmente de acuerdo con todo eso. Para dejarlo claro, ¿no? Creo que siempre el concepto puede ser de generar dudas, entonces con el ejemplo creo que va a ser muy claro tener una división entre tipo de servicios. Digamos que los de despacho normalmente no. O sea, servicios jurídicos de despacho, también los contadores o demás, no debería ser calificar como servicio especializado. Y de hecho, aunque no es exactamente lo mismo, ya hoy día tenemos en la ley del IVA una retención de 6% a cierto tipo de servicios, ¿no? De hecho, a esos prestadores de servicios que les estamos reteniendo o las empresas le están reteniendo ese 6% de IVA, normalmente esos mismos son los que pueden calificar como servicios de subcontratación o en su caso servicios especializados, ¿no? Dependiendo. Ahora, normalmente un despacho no retenías ese 6% y de hecho hay una pregunta frecuente del SAT que te decía no tenías que retener ese 6%. Hablaba específicamente de despacho de contadores, pero bueno, igualmente aplicable a despacho de abogados, ¿no? Sin embargo, hay unos casos muy particulares que pudiera sí estar en un tema de servicio, pudiera ser especializado o un tema de subcontratación. Si, por ejemplo, una empresa
corre o renuncia el director jurídico y te pide la empresa, oye, ¿me puedes proporcionar a alguien, a un abogado que mientras cubre este rol? Esa persona que le vas a proporcionar, pues ya no basta, ya no es un servicio que tú le vas a estar prestando, por ejemplo, llevarle un juicio, hacer una opinión jurídica o demás. No, esa persona ya va a estar dentro de, digamos, el organigrama de alguna forma de la empresa. Claro. Entonces, ahí pudiera ser que sí, pero es un caso muy, muy raro que se da en casos, en situaciones muy, muy particulares, ¿no? Pero bueno, hay que, digamos, dejar el extremo también claro. Entonces yo te diría que en el caso de servicios jurídicos y demás, no hay mayor tema en el caso de despachos. Ahora, ¿qué pasa? Y esto es otro tema que seguramente ahora hablaremos, de las empresas que tienen, por ejemplo, el llamado back office, ¿no? La contabilidad, el jurídico, el financiero, todo esto lo tienes centralizado en una sola empresa. ¿Eso qué va a pasar? Eso le va a estar prestando servicios probablemente a 2 o 3 empresas del grupo. Entonces ahí, ¿qué va a pasar? Bueno, eso eso normalmente debería calificar como servicio especializado. Se digo normalmente porque, bueno, tendrá sus asegúnes, pero en la medida en que nada más haga eso, en principio debería ser un servicio especializado. Okay. Y entonces esos, digamos que sí van a estar, o sea, van a ser válidos, pero van a estar sujetos a ciertos requisitos para cumplir con la posibilidad de poder deducir y acreditar, ¿no? El ISR y el IVA correspondiente, ¿no? Ok. Me regreso un poco, digamos, porque ya nos habíamos desviado un poquito. ¿Cuándo entrarían en vigor las reformas? ¿Tienen la misma fecha de entrada en vigor o si hay alguna diferencia, por ejemplo, en materia fiscal? La ley entra en vigor al día siguiente en el que se publica en el Diario Oficial de la Federación y establece ciertos plazos para el cumplimiento de determinadas obligaciones y para la operación o actividad de algunas. Por ejemplo, en lo que se refiere a las empresas públicas, los organismos descentralizados o las entidades del gobierno federal, entran hasta enero del 2022. ¿Por qué razón? Porque ellos se conducen en base a un presupuesto anual que no pueden modificar antes y entonces por ello se posterga hasta entonces. Y algunos otros aspectos de orden también fiscal que seguramente Luis nos hará notar. Y hay un tema ahí relevante, por ejemplo, establece que la sustitución patronal, la reforma, para que aplique, debe haber una transferencia de bienes. Y esto tiende a evitar que haya una transferencia de trabajadores con el ánimo de evitar la continuación de una relación laboral, como muchos lo pretenden. Pero establece también la parte transitoria de la reforma, que en los siguientes 90 días a su entrada en vigor o a su publicación, no se exige esta transferencia de bienes. ¿Para qué? Para facilitar que los que están en la subcontratista pasen a la contratante y que continúen con su antigüedad como si fuera una sustitución patronal, más bien que se vea una sustitución patronal. Entonces hay tiempos interesantes y seguramente Luis nos comentará en la parte fiscal que hay temas ahí muy, muy especializados. Hay un paréntesis antes, Luis, perdón. La figura del insourcing es la que definitivamente desaparece. O sea, estas empresas del grupo en donde la de servicios tenía contratado y demás, están obligados con esta reforma a que ya todos sean empleados de la que realmente es el empleador, ¿cierto? No del todo, porque se permiten justamente las obras o trabajos especializados relacionados con la actividad general de las empresas de grupo, con el mismo requisito o limitante. Que no sea igual al objeto social de las empresas o a su actividad preponderante, porque entonces lo que está haciendo nada más es una transferencia de sus trabajadores a una empresa, ¿no? Debe ser esta empresa que dé los servicios correlacionados al grupo de empresas, debe tener una actividad diferente a mi objeto social y a mi actividad preponderante económica. Es justamente lo que yo mencionaba del back office, ¿no? O sea, que si tienes una empresa que tiene, un grupo que tiene 3 empresas, realmente no vas a contratar a 3 contadores, ¿no? Uno para cada uno, 3 directores jurídicos, ¿no? Entonces, digamos, en esos escenarios sí vamos a tener, pudiéramos tener una empresa interna que prestara servicios a las 3, ¿no? Y obviamente, como bien dice Gilberto, tendría que ser con un tipo de actividad, el servicio que se recibe, que sea distinto, o sea, que no esté cubierto por el objeto social y que tampoco corresponde a la actividad preponderante. Digo, para dejarlo claro el concepto, actividad preponderante es la actividad que se tiene registrada bajo el SAT, la que
por la cual generas mayores ingresos. No la mayoría, ¿no? O sea, no el 50 más 1, sino la mayor parte. Es decir, el 23 y las demás están en 15, 10 y demás, ¿no? Entonces, en la medida, por ejemplo, si eres un despacho de abogados, no puedes subcontratar abogados, evidentemente. Pero si estás hablando de una empresa que hace juguetes, pues subcontratar a tu equipo jurídico interno. Eso sí pudiera calificar como servicio especializado, ¿no? ¿Qué relación o qué vinculación tiene la reforma? Perdón que te... No, adelante. Nos faltó el tema de la... Sí, tienes razón, porque hice el paréntesis. Sí, perdón, Luis. El tema de la entrada en vigor en fiscal, desde el inicio, desde que prestó la iniciativa, teníamos digamos, una entrada diferida. Ok. Y llamamos diferida porque se ha manejado el tema del periodo de gracia, que tampoco es técnicamente correcto. Pero bueno, en principio, pensando, en principio esto entraría en vigor el 1 de enero, 1 de mayo. Entonces se hablaba de 3 meses y luego ya se puso específicamente el 1 de agosto ya como entrada en vigor de la parte fiscal. Algo que es muy interesante es, bueno, justamente el transitorio nada más es una vacatio legis o que le hace una entrada en vigor postergada a su publicación. No dice específicamente que es un periodo de transición, un periodo de gracia, no lo dice tal cual, no dice será deducible durante estos 3 meses o será acreditable el IVA durante estos 3 meses, no dice eso. Se ha manejado así, se ha expresado así tanto por el presidente como el Consejo Coordinador Empresarial, que ha estado muy involucrado en las negociaciones, pero bueno, no dice expresamente eso, ¿no? Entonces, se ha manejado todo bajo el entendimiento que es un periodo de gracia, pero bueno, pensemos que en estricto sentido no hay una expresión que lo diga así, y entonces creo que vale la pena tener presente que una disposición el 1 de mayo en materia laboral dirá que la subcontratación laboral es ilegal, y eso pudiera tener efectos fiscales, ¿no? Con independencia de que entre en vigor después la norma fiscal, ¿no? Entonces eso creo que hay que tener cuidado, y por eso yo diría que lo ideal sería tener, digamos, el compliance, el cumplimiento todo alineado lo más pronto posible para evitar esto, ¿no? Y creo que el tema de lo que decía Gilberto de este periodo que nos dan para poder hacer una substitución patronal sin transferir activos es importante, porque la transferencia de activos en sí misma es un evento gravable para impuesto a la renta, impuesto al valor agregado. Entonces, eso te da un beneficio de mientras mantener los activos o incluso hacer una fusión posteriormente, que también la fusión desafortunadamente está muy tardada por el tema corporativo, por el registro público de comercio, que está funcionando muy lentamente por el tema de la pandemia. Entonces, bueno, creo que esta parte de la sustitución patronal es muy beneficiosa, la parte de permitir no transferir activos durante estos 3 meses. Perfecto, Luis. Regresamos a la pregunta que les iba a hacer. ¿Qué relación o qué vinculación existe con la PTU? Que ha sido también un tema bastante ríspido, digamos. Es una relación genética, porque la figura de la subcontratación nació justamente con afán de no repartir utilidades a unos trabajadores. Y entonces la forma de hacerlo fue transferirlos a una empresa diversa que no tuviera las utilidades que yo tengo, y entonces no estoy obligado a pagarlas. Luego derivó en perversiones mayores, que ya mencionamos algunas, en la no afiliación de los trabajadores ante el Seguro Social o al subregistro, o al inclusive no pago de los impuestos que la empresa tenía que hacer y hasta de los que retenía. Y todo eso viene permitiendo. Hoy que entonces se establece esta restricción o esta prohibición a la subcontratación, se vincula como consecuencia de las negociaciones que se llevaron a cabo entre el sector empresarial, el sector sindical y el gobierno federal, un esquema también dentro del PTU donde establece unos topes que están definidos en términos de la reforma a un máximo de 3 meses de sueldo del trabajador, y no precisa si es sueldo integrado, si es sueldo base, si es sueldo nominal, si es sueldo tabular, dice únicamente sueldo del trabajador, o bien el promedio de los últimos 3 PTUs que haya recibido en los 3 años anteriores, lo que le sea más favorable o más benéfico al trabajador. Así es de que estuvieron vinculados para que hubiera una reforma en estos términos, y tiene ahí conflictos de constitucionalidad este diseño de la Ley Federal de Trabajo reformada, porque la Constitución establece que el PTU debe estar fijado en un porcentaje que fijará una comisión nacional. Y esta comisión nacional es la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Empresas. Y el año pasado, en septiembre, tuvieron su sesión y establecieron un 10% de la utilidad gravable como parte que habría que repartir, que va en contra de lo que hoy establece esta disposición.
Así que hay ahí un conflicto que seguramente va a ser motivo de disputas jurisdiccionales y que tendremos que estar decantando en base a lo que llegue posteriormente ante los tribunales. Pero esa es la relación, la vinculación y el resultado que generó la reforma. Efecto, totalmente. De hecho, el tema de PTU es cuando siempre los laboralistas y los fiscalistas hablamos, ¿no? Porque es un derecho laboral, pero por otro lado es la base es fiscal, se calcula con base en la renta agravable, el impuesto de la renta, lo que se usa para calcular el impuesto anual de las empresas. Eso es lo que se usa como base para repartir la PTU. Y no sé que nosotros decimos la PTU y los laboralistas dicen el PTU, ¿no? Es muy curioso. Entonces, si dicen el PTU, ya sabes que es laboralista. Entonces, es un tema muy interesante porque, por un lado, digamos que la PTU siempre se había utilizado, o sea, estas estructuras de subcontratación, como bien decía Gilberto, se utilizaban para evitar, por un lado, el pago de PTU. Y no en todos los casos, y voy a aclarar ahora por qué, sino también, por ejemplo, para proteger activos, ¿no? Tenías dos empresas, entonces no querías en caso de una huelga o en caso de algún tema, una contingencia laboral, poner en riesgo los activos que tenías en la empresa operativa. Y de hecho, muchas empresas, hablo de grandes, obviamente, grandes empresas, particularmente multinacionales, de hecho, tenían un sistema o una compensación variable, le hace bonos, que sustituían en muchos casos la PTU. Entonces, de hecho, ahora lo que muchas empresas están haciendo es, pues bueno, yo ya te daba un bono, lo único es que ahora en lugar de ser bono, va a ser PTU. Claro. Entonces, esa es la única diferencia. Y luego ya, como bien decían, se pervirtió en temas ya de abusar con retenciones y demás. Y también parte de la razón por la cual se estructuraron así es que hubo el 128 de la FA del Trabajo también te decía que nada más, o sea, que las pérdidas no jugaban en este cálculo de la renta agravable. Entonces, lo cual en mi opinión fue analizado incorrectamente por la Corte porque dijo que eso era válido. Lo cual, pues no, yo creo que realmente la renta agravable es considerando también las pérdidas de años anteriores, sino cuando la empresa gana, todos ganan, pero cuando la empresa pierde, nada más pierde la empresa, ¿no? Entonces, sí, creo que lo justo sería que también en ese caso se compartiera en todos los sentidos el resultado del negocio, ¿no? Pero bueno, eso también implicó que las empresas dijeran, bueno, es que si gano, reparto, pero si pierdo, no juega. Bueno, entonces una forma de estructurar también y tratar de limitar ese riesgo era a través de una segunda empresa, subcontratista, porque así limitabas el monto de PTU, ¿no? Porque si no, ese 10% que tenías que repartir por PTU realmente no era 10%, era mucho más si no considerabas las pérdidas, ¿no? Luis, te hago una pregunta. Si tengo prestadores de servicios especializados, ¿cómo me aseguro de tener la información correcta y completa para la deducción y el IVA acreditable? Muy importante eso. Una de las cosas que están modificando en estas leyes es que se está requiriendo que se entregue información relevante de que básicamente el que está prestando el servicio especializado cuenta con todas sus obligaciones en regla, ¿no? Entonces ha cumplido con todas las obligaciones. De hecho, esto es algo muy similar a lo que se tenía hace unos años, que ya estaba en esas disposiciones. En el 2017, si no me equivoco, estaba una obligación similar, sin embargo, se creó el llamado autoaplicativo, que era básicamente yo lo subía al portal del SAT, el SAT me daba una palomita y eso yo se lo entregaba al contratante y entonces ya cumplía con mi obligación. Y eso desafortunadamente nunca funcionó, el aplicativo se caía constantemente. Pues ahora vamos a regresar a esa obligación. Entonces, pues una forma de obligar a los que me prestan servicios especializados a cumplir con esa obligación, tenemos que cambiar los contratos. O sea, el contrato que hoy tienen por decirlo, con el servicio de limpieza, ¿no? De empresa de limpieza, que es el típico, es por definición el servicio especializado. Sí, el ejemplo típico de servicio especializado. Bueno, ese tendrán que modificar su contrato y obligarles a que les entreguen esa documentación en forma oportuna y recurrente para así también proteger la deducibilidad, ¿no? Porque si no, pues van a tener un problema grave las empresas. Adelante, Gil. Le abono en lo que dice muy, muy atinadamente Luis. Creo que está creado un sistema muy entrelazado para poder asegurar que las empresas prestadoras de estos servicios cumplan con sus obligaciones fiscales y de seguridad social. Por un lado está el padrón que la Secretaría del Trabajo debe tener, donde estarán registradas necesariamente todas estas empresas, y que para obtener el registro y luego la validación
cada 3 años deben de acreditar justamente lo que Luis dice, que cumplen con sus obligaciones fiscales y que cumplen con las de seguridad social. Pero además con el seguro social deben de estar emitiendo información periódica, trimestral o cuatrimestral, si mal no recuerdo, porque ahí hay 2 disposiciones, justamente con el cumplimiento de estas obligaciones. Los contratos deben estar inclusive registrados con el número de trabajadores que deben tener. Y el patrón, el empleador, el que recibe los servicios, perdón, en este caso, debe asegurarse que cumplan, porque de lo contrario, hasta puede incurrir en un ilícito si es que la que le presta el servicio no está registrada o no cumple con estos requisitos. Claro. Y entonces ahí justamente se amarre para que esté bien asegurado el cumplimiento de estas obligaciones y que se pueda llevar a cabo la parte fiscal. De hecho, déjame abundar un punto ahí, porque también se modifica un artículo del Código Fiscal, el 26, que se refiere a responsabilidad solidaria. Y ahí la redacción no es la ideal, porque habla de todo lo que se refiere al artículo que está regulando ahora la subcontratación, a todo el artículo. No habla nada más de la subcontratación ilegal, sino todo el artículo. Entonces, también ahí, al no aclarar y se refiere a los servicios que se refiere ese artículo, pues habla tanto de, por un lado, subcontratación ilegal, y por otro lado, pudiera también entenderse que a servicios especializados. Entonces, si uno no está, si no tiene la información adecuada y tal vez el prestador de servicios no está cumpliendo con esas obligaciones, dependiendo cómo se lea el artículo 26, esta nueva fracción que se está añadiendo, pudiera también el SAT decir, y también el responsable solidario de tu empresa contratante, de lo que tu prestador de servicios no cumplió. Entonces eso también hay que tenerlo muy presente, ¿no? Se nos está prácticamente acabando el programa. La verdad es que el tema, por supuesto, nos da para mucho más tiempo. Antes de irnos, quisiera preguntarles un poquito en lo que hablabas ahorita, Gil, y que complementaba Luis. Las sanciones, ¿cómo vienen? Porque entiendo que incluso sabrá hasta de que se equipara con la defraudación fiscal. Si quieres, empezamos por el tema penal y ahora que lo mencionabas. Ok. Una aclaración. Se prevé como una agravante. Ok. Entonces, lo que quiere decir esto es que digamos, la subcontratación, que ya sería ilegal, si tomas la deducción o tomas el IVA acreditable, eso pudiera derivar en defraudación calificada. Que eso tiene unas implicaciones penales, digo que no es mi área, pero lo que entiendo que ocurre es que pues ya estás hablando de prisión preventiva oficiosa, etcétera, etcétera. O sea, ya es las grandes ligas, digámoslo así. Entonces, esa es una sanción importante. Pero ojo, de todas maneras, o sea, ya de por sí, si estabas en un esquema, digamos, de outsourcing, el llamado malo, el abusivo, el que no pagaba seguridad social, el que no pagaba retenciones, ya eso ya era delito, ¿no? De por sí, o sea, ya era defraudación fiscal. Ahora el punto es el que es subcontratación, pero, o sea, ya toda la subcontratación, la buena y la mala, digámoslo así, ya también, ya todo está calificada de la misma forma porque es ilegal. Digo, en la parte fiscal es esa sanción en la parte, digamos, penal fiscal. En la parte fiscal, pues serían las mismas sanciones por haber deducido algo que no te correspondía, que es multa del 50% de la contribución omitida, como mínimo, etcétera, ¿no? Pero básicamente eso es en la parte de las multas, básicamente queda igual. Pero de la parte laboral. Bueno, la verdad es que el esquema de la reforma está hecho como para pensarle cuando uno no quiere cumplir. La verdad es que sí hay que entrarle mucho al tema del compliance, como lo dijo Luis, con un punto muy fino que él mencionó, que hay que tener muy en cuenta el cumplimiento oportuno. De manera que es bastante aventurado incumplir, porque se incurre no solamente en posibles delitos de defraudación fiscal agravada, efectivamente, que implica prisión preventiva oficiosa, sino también multas administrativas por la autoridad laboral que van desde 2,000 hasta 50,000 unidades de medida y actualización, las UMAS. Entonces, la verdad que está hecho el esquema para que uno camine por la línea correcta. El abogado generalmente, cuando tenemos una reforma, lo que busca es cómo no cumplirla. Pero hoy debemos de cambiar el chip y decir, no, esta sí hay que cumplirla, porque de lo contrario ponemos en riesgo la empresa misma. Sí, claro. Y eso yo creo que son valores que no deberían de ponerse en juego. Perfecto. Gil, Luis, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. El tiempo se nos acabó. Ojalá tengamos oportunidad quizá más adelante de volver a charlar sobre este tema. Y pues muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Un gusto, Rodrigo, un placer. Bueno, pues sin duda un tema, por supuesto que actual, con dos grandes y expertos en este tema, Gilberto en materia laboral y seguridad social y Luis en la parte de fiscal.
Creo que una charla muy enriquecedora acerca de lo que viene con esta reforma en materia de subcontratación. No me queda más que agradecerles por habernos acompañado. Los esperamos en el siguiente episodio de Abogacía Trabajando. Recuerden seguirnos en redes sociales. Acompáñanos en el próximo episodio.